Así que están llegando nuestros anfitriones. Hoy estamos en San José de las Matas para tener hoy un día bastante feliz para cualquier comunidad que recibe la devolución en obras precisamente de este tipo, de esta calidad y de este impacto en una región, en un lugar histórico como el que hemos descrito. Y precisamente nos alegra formar parte de este día, de lo que vive la comunidad. Pero sabemos que cuando llega este día hay un proceso detrás, hay una historia hermosísima generalmente, hay una historia que también está llena de peticiones, de reclamos, a veces de luchas sociales, y se va transformando eso, compañeros, en pedidos. A veces los propios políticos que representan las demarcaciones, Fernando, a veces se toman en serio su trabajo y se convierten en interlocutores de ese reclamo. Los que venimos del pueblo hemos sabido que algunos de nuestros políticos más exitosos en nuestras regiones fueron los que mejores interlocutores se convirtieron de reclamos regionales. Yo conozco casos, así en mi mente me llegan rápidamente, de gente que pedía, venga, una sucursal de una universidad, una mejor instalación, una presa, y luego uno dice, eso se lo debemos a fulano. Un hospital, una calle, repárame la carretera, las luces, sí, hay políticos que son comunitarios. Sí. Que son comunitarios y que ejercen esa labor. Es y así. lo hacen dedicados a eso. Hay una parte de la política que se dedica Y a esa política, cuando se vincula a lo posible, es lo que se vuelve la política de los resultados, que es la mejor. La mejor, no importa. Es los que tocan puertas, los que la van. mejor, siempre la mejor. Es por eso que hoy tenemos este privilegio junto al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones y vamos precisamente a hablar con el ingeniero Carlos Bonilla, que es nuestro anfitrión, que ha tenido a bien, una vez más, ya vivimos una experiencia muy hermosa en Esperanza, Valverde, en un hospital que también desde entonces solamente hemos escuchado cosas positivas, y ahora tenemos esta experiencia bien bonita en este municipio vinculado a la cultura de la montaña, de la sierra. Bienvenido y buenos días, ministro Bonilla, al Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. Le estoy dando yo la bienvenida a su obra. Debería ser usted que nos diga bienvenido, muchachos de la Z, pero bueno, eso marca la educación. Buenos días. Es un gancho, usted sabe que usted es dueño de esto también, ¿no? Accionista minoritario. Bueno, muy buenos días a todos ustedes, este equipo maravilloso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este día muy importante y muy contentos nosotros de estar aquí entregando este hospital a esta comunidad de gente buena, de gente valiosa, que se merecía tener su hospital y hoy lo tiene con todas las infraestructuras y todos los equipamientos necesarios para que se puedan dar servicios en su propio municipio, en su propia localidad, no tengan que ir para otro lugar a hacerse los estudios de imágenes, de hospitalización, de emergencia, recibir cuidados intensivos y servicios generales, entre otros servicios que se van a dar aquí. Y esto mejora la calidad de vida significativamente. Y bueno, con este frito que hace aquí en el día de hoy, me dio chance a ponerme mi jaquecito. El frío es fashion. El frío es fashion. Así es, ministro. De una revisión visual nada más se ve que esta es una infraestructura moderna, muy bien construida, estética, adecuada. Conozco un poco las condiciones que deben tener este tipo de hospitales, pero ¿cuáles son para que ya nos dé, ya desde su óptica, cuáles son las características infraestructurales que tiene este hospital, qué le significó a ustedes su construcción y cuáles fueron los criterios que fue utilizado? Bueno, muy buena pregunta, Susana. Este hospital nosotros lo encontramos, o sea, no estaba nada hecho del hospital y nos dio... Desde cero. Exacto, y nos dio tiempo a el diseño, hacerle mejoras dentro de lo que era la contratación del hospital, porque ya estaba contratado por la gestión pasada. Entonces le hicimos las mejoras del lugar y pudimos sacarle provecho a esa parte tan importante de la etapa de planificación de un proyecto de construcción. Y las mejoras que le hicimos, tanto en términos de funcionabilidad como en términos de diseño, porque nosotros entendemos que los dominicanos se merecen lo mejor. Claro. Entonces, un hospital bien diseñado, no solamente funcionalmente, sino estéticamente, la gente se siente orgullosa de tener su hospital en su municipio
de esa forma. Y a eso le damos mucha importancia. El hospital tiene 28 camas de hospitalización, Wow. 3.145 metros cuadrados de construcción, con una inversión total de más de 1.200 millones de pesos, y va a contar con emergencia, farmacia, un área de hospitalización, área de imágenes, inmunizaciones, laboratorio, unidad quirúrgica, la UCI, unidad de tuberculosis, servicios generales y una unidad de salud integral. Como dije anteriormente, ejecutado al 100% por esta gestión, y todos los equipamientos necesarios los vamos a entregar en el día de hoy para que la población lo pueda usar de una vez. ¿Qué pasa? El Servicio Nacional de Salud tiene que darle un entrenamiento al personal que va a laborar en este hospital para que aprenda a usar los equipos nuevos y perduren en el tiempo esos equipos. Y bueno, pues se tomará 1, 2 o 3 semanas. Ellos estarán dando la información y el calendario de cómo van a ir abriendo las áreas, pero el hospital, como pueden ver, hasta la foto tiene colgada ya. Conde. Ministro, uno ve una obra como esta y tiene su grado de complejidad. Y me gustaría saber cuántos metros cuadrados tenemos aquí de construcción, cuál fue la inversión y el tiempo que se tomó desde el inicio de la obra hasta la entrega en el día de hoy. Nosotros empezamos construcción en marzo, creo que el segundo o el primer trimestre del 2021. Y como dije anteriormente, una inversión de 1.253 millones de pesos y un área de construcción de 3.145 metros cuadrados. El hospital duró un poco más de los otros hospitales porque el movimiento de tierra aquí, hubo que hacer un movimiento de tierra importante. Si se fijan, hay un muro de contención que se utilizó para contener el relleno que hubo que hacer aquí para poner el hospital Nivelarlo. A nivel, para que pueda tener todas las condiciones del lugar para que se pueda fundar un edificio de estas características. Pero gracias a Dios lo estamos entregando en el día de hoy. Fernando. El equipamiento que lleva el hospital, tú hablabas hace un momento de que aquí tendrá una unidad de UCI, de cuidados intensivos. Entonces, supongo, no sé si son ustedes en el Ministerio de la Vivienda que lo hacen, o si lo hace el Servicio Nacional de Salud, el equipamiento de todo lo que conlleva el hospital. ¿Ya está o viene? Usted es el campesino embullado de Bánica, El ¿no? campesino embullado de Pero Bánica. cuidado. Para servirle a usted. No lo conozco a usted. Yo y a usted también, nos conocemos. Este es un proyecto llave en mano, como todos los proyectos que nosotros entregamos de hospitales nuevos. Y es un proyecto de ingeniería completo. O sea que a medida que se va haciendo la construcción de la obra civil, se van poniendo las preinstalaciones para hacer los equipamientos, que es como se hace en todas las ciudades y en todos los países donde se construyen este tipo de hospitales, llave en mano. Porque muchos de estos equipos se empiezan a instalar y hacerle las instalaciones durante el proceso de construcción, para no tener que primero hacer la edificación y después romper paredes, y pisos. incluso hay algunos equipos que ni caben por las puertas. Sí. O sea que nosotros entregamos los hospitales llave en mano, y ahorita cuando hagamos un recorrido, usted va a poder constatar de que todos esos equipos ya están prendidos y sonando. Excelente. Ministro, el hecho de hacer un hospital municipal, regional, provincial o incluso nacional, también debe ir de la mano, vamos a decir, de una especie de cálculo de más o menos a qué cantidad de usuarios estaríamos, sobre todo por la comunidad aledaña. Y siendo un hospital de montaña, también tenemos un gran número de comunidades pequeñitas, muchas de ellas ni siquiera a veces llegan a la categoría de parajes, pero que existen alrededor. Podríamos estar más o menos haciendo un cálculo de una población impactada por tener ahora una instalación de esta magnitud en esta área de la provincia de Santiago, pero también muy cerca de comunidades de la provincia de Santiago Rodríguez. Hay que decir que este hospital ya estaba licitado y contratado por la gestión anterior, o sea que fue parte de su planificación. Nosotros no decidimos hacer un hospital aquí. Al llegar al gobierno, el Ministerio de Salud y el SNS junto con nosotros, pero más a ellos, que es que les toca, hicimos un mapa de salud.
Ok. Contratamos una firma de fuera e hicimos un mapa de salud para darnos cuenta, dependiendo de las zonas y el tipo de enfermedades y el tipo de patologías que padece cada provincia y cada municipio, y el déficit de cama, dependiendo de la población que hay en cada lugar, dónde se necesitan hospitales, qué tipo de hospitales y qué servicios van a dar esos hospitales de acuerdo a ese mapa de salud. ¿Qué pasa? Nosotros, como quiere nuestro presidente, hemos dado continuidad de Estado a los hospitales y a las inversiones que ya estaban en ejecución por el gobierno pasado para no dejar esa inversión pues que se pierda. Entonces, ya ahora nosotros vamos a poder hacer los planes de nosotros y empezar los hospitales de nosotros, cuando digo de nosotros, de esta gestión, porque no son de nosotros, y así mirando ese mapa de salud y mirando esas necesidades que están bien mapeadas y bien estudiadas, podemos pues entonces decir y recomendar dónde van y qué servicios van a dar esos hospitales que nosotros vamos a construir. Pero estos son iniciativas y decisiones que se están continuando de la gestión pasada. Importante. Carlos, he visto en tu accionar algo que distingue a otros funcionarios que, en mi modo de ver, le han dado resultado a Luis Abinader. No tirar piedras hacia atrás. A lo mejor tu criterio como planificador, parte de ese mapa de salud, no hubiese sido la construcción de este hospital aquí o de estos servicios, pero tú lo asumiste, te llegó, ya estaba licitado, ya estaba útil, planificado es y le diste para adelante y trataste de acomodar a la visión de la política de salud de esta administración. Y de tus palabras educadas, se puede colegir eso, pero no te veo tirando esa crítica, diciendo, sino que esto es lo que hay y dentro de esto vamos a hacer las modificaciones que requiera. Ya los próximos hospitales, ¿cuáles serían las diferencias que tú tienes dentro de la visión que debió tal vez de hacerse dentro de este hospital? ¿Qué cosas, no entrando en crítica, pero qué te hubiera gustado agregar o cómo tú lo hubieras visualizado? Mira, lo primero es que desde el diseño nosotros contemplamos que este es un hospital que tiene que cumplir con los estándares de salud, valga la redundancia, del Ministerio de Salud Pública, para que el hospital pueda ser habilitado. Muchos de los hospitales, para no decir un gran porcentaje, de los hospitales que se entregaban antes, pues no estaban habilitados, pero no solamente en la parte constructiva, en la parte de diseño no se contemplaba que en algún momento se iba a habilitar. Claro, hay sus excepciones. Recuérdele, ministro, al pueblo que le escucha que la habilitación es un proceso que no es automático. Exacto. Que la habilitación es un proceso que se debe llevar de la mano con la Dirección de Habilitación de Salud Pública para que consiste en una certificación, en una permisología, porque hay gente que cree que porque está funcionando está habilitado. No, esa es la certificación de cumple, no cumple, Exacto. que dice que esa estructura es idónea para esos fines. que garantiza que el hospital va a funcionar de una manera Exactamente, correcta, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de salud pública, que son los rectores de salud. Entonces, esas mejoras de diseño que nosotros podemos hacer desde el principio, valga la redundancia, es bueno hacerlas en el diseño, porque en hacerla en la parte constructiva, que le hemos hecho también cuando el hospital ya está adelantado, Claro. pues es mucho más costoso, porque probablemente hay que romper paredes, todo lo que tú ibas a arreglar en papeles, en plano, tú lo tienes que arreglar en físico. Entonces eso es un problema. Y otras veces nosotros hemos tenido, no recuerdo en este hospital, pero hemos tenido que adicionar áreas que complementan los servicios que se van a dar en este hospital. Por ejemplo, aquí yo creo que nosotros, el área de imágenes, nosotros la ampliamos. Ampliamos el área de imágenes. Incluso nosotros le pusimos
un rayo X y un tomógrafo. El tomógrafo no, rayo X fue solamente. Bueno, rayo X, no, eso fue lo que le pusimos. Y eso hace una diferencia del cielo a la tierra, pues ya tú no te tienes que hacer esos estudios fuera de aquí. Lo puedes hacer mientras tú estás recibiendo otras atenciones y eso complementa. No, y para los rayos X servicios. hay una construcción X, tiene que haber un intercambio para el aire, para los residuos, para todo lo demás, que si no lo contemplaste en el diseño, después vas a exponer a las personas a un mal funcionamiento y un riesgo, porque está manejando una fuente radiactiva. Todas las paredes, bueno, usted sabe de eso, Claro. Susana, todas las paredes tienen que ser Plomadas. aplomadas. Se han concluido muchas de las obras que se habían iniciado anteriormente, pero la calidad de los servicios y la calidad de la infraestructura hospitalaria, pues la verdad hay que decirla, se ha llevado a otro nivel. Estos hospitales no se entregaban antes con esta calidad y como se están entregando ahora. Ministro, bueno, usted ahorita me reconoció como el campesino embullado de Bánica y yo lo he escuchado atentamente y todas estas cosas que dice que han hecho y que han hecho de verdad. Allá en mi pueblito, Bánica, tenemos un problema muy serio con el hospital. Yo no sé si le toca a cuál institución, no sé si ustedes están a cargo de eso, pero hay un problema serio. El hospital fue intervenido para su reconstrucción hace ya más de 4 años y se mantiene en un estado desastroso. Me están escribiendo aquí y me dicen de Bánica que si yo lo voy a dejar irse sin que usted le diga qué van a hacer con el hospital de mi pueblo, Bánica. Mire, la cantidad de hospitales que se estaban construyendo al mismo tiempo, imposibilita que todos los hospitales se le pueda destinar recursos, pero Bánica es un pueblo que se merece su hospital y el presidente está muy presente a eso. Y ya con la disponibilidad de recursos del año que viene, nosotros vamos a poder intervenir ese hospital de la manera que se merece. Para el año que viene, correcto. Está en el presupuesto general de la Nación del año que viene. Correcto. Ese hospital, no le puedo decir si está en el presupuesto aprobado por el Congreso, pero nosotros si tenemos que hacer una modificación presupuestaria de inclusión para incluirlo, lo vamos a hacer porque ya el presidente nos encomendó a eso. Ese es un compromiso que vamos, Fernando, a mantenerlo. Esperamos de verdad. Y pendiente de lo que pueda pasar. No, y desde ahora. Y disponible para cualquier cosa que entiendan. Y desde ahora le decimos al ministro, además de que cuente con los buenos auspicios tuyos allá en Bánica, que vamos a darle seguimiento y que cuando esté allá vamos a estar. Vamos a estar en Bánica, una transmisión especial del gobierno de la mañana. Chivito con Chenchen. Orégano. Natalie se encarga de prepararlo. Ahí está. Natalie, la mejor chef del mundo. Por lo menos calidad. Qué bien, qué bien. Los hospitales. Sí. Mira, Carlos, yo lo decía ahorita y lo sostengo, y la pregunta de Fernando de alguna manera nos da la razón. Las necesidades son casi infinitas, crecen. Los recursos no necesariamente son infinitos, todo lo contrario, son limitados y por lo tanto hay que manejar un aspecto de, digamos, de prioridad. Y yo iba precisamente a preguntar, en ese sentido, ¿cómo hacer para tratar de ir satisfaciendo esas necesidades? ¿Hay algún tipo de fórmula matemática, por ejemplo, así yo rápidamente pensando de cuando cogía la clase allá en la universidad, un hospital a lo mejor regional por 3, 4 provinciales, por 5, 6 centros de atención primaria? Hay una especie de fórmula de trabajo, porque tampoco se puede, como tú lo has dicho, y pienso que fue un error de administraciones pasadas bien intencionado, porque se necesitaba la intervención del Estado central y se hizo, pero creo que abrir tantos frentes imposibilitó que muchas de esas cosas pudieran llevarse a cabo en los tiempos pertinentes. ¿Cómo priorizar? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿No? ¿Hay una fórmula, hay un dibujo? ¿Cómo hacerlo, además del mapa del que hablaste? Muy buena pregunta. Nosotros los políticos no actuamos a veces de acuerdo a la cantidad de presión que ejerce una comunidad. Ahí sí. Y tomamos decisiones en base a eso. Sí. Y eso tiene que ver muchas veces la comunidad con una necesidad real, pero también tiene que ver con un sentimiento que quizás es acorde o no a esa urgencia que están transmitiendo esa comunidad específica. Y nosotros como, el presidente y nosotros como los hacedores de política pública, tenemos que escuchar a la población, claro que sí, pero también tenemos que tener un criterio y una visión de Estado para decirle a la gente, no, mira, lo que conviene es esto. Tú estás pidiendo una cosa que sí, pero en su momento, ahora mismo lo que conviene es esto. Entonces,
Y la respuesta a tu pregunta es una combinación. Es una combinación de hacer un mapa de salud, ver qué es lo que fríamente se necesita de acuerdo a los estudios técnicos, médicos y encuestas y estadísticas, tomar decisiones en base a números, pero también tener un oído en la población y escuchar sus necesidades y combinar esas dos cosas y tomar las mejores decisiones, claro, de acuerdo al presupuesto que es la realidad de todos los gobiernos, y por eso que se tiene que tomar prestado para poder cumplir con todas estas obras. Entonces, es una combinación de factores para concluir: estudios, números, sentimiento, escuchar a la gente y el presupuesto disponible. Carlos, he visto que estás encargado, el Ministerio de la Vivienda tiene muchísimas funciones. Yo estaba mirando los objetivos misionales. Veo que te encargaron la reparación de vivienda, pero me gustaría saber si tienes un plan de revisión de los centros hospitalarios, porque sufren con los fenómenos naturales, pero también son receptáculos de las personas que resultan afectadas. Por lo tanto, hay que tener doble interés en la integridad, en la seguridad y en la adecuación de esos centros hospitalarios. ¿Hay algún plan, programa general, si tienes fondos o si tienes dentro de tu planificación, para ver cuáles se pueden readecuar, remozar o sencillamente ordenar su destrucción, porque ya no cumplen o estarían en riesgo? Tú dices que los hospitales Los deben ser existentes. refugio. Ajá, para Revisarlas. revisarlo, a ver cómo están. Y algunos, bueno, hay que descartarlo o hay que construirle anexo o hay que reforzarle sus simientes, no sé. Nosotros intervenimos en las construcciones de edificaciones hospitalarias cuando es una intervención de una reconstrucción amplia o una edificación nueva, como Ministerio de Vivienda especializado en temas de construcción. Pero cuando son cosas de mantenimiento o intervenciones mínimas, correctivas, dentro de la función de mantener una infraestructura a través del tiempo, eso le toca al Servicio Nacional de Salud a través de su presupuesto, porque son cosas más sencillas, no requieren de un expertise de ingeniería, digamos, más amplio, como lo tenemos con los profesionales que hay aquí. Entonces, estamos haciendo intervenciones amplias, como por ejemplo el Hospital Musa, que es una reconstrucción, prácticamente hacerlo nuevo, pero como tú dices, hay hospitales que datan de la era de Trujillo o antes, que a veces uno quiere reconstruirlo, pero lo más conveniente y lo más barato quizás es hacerlo de nuevo. Y esos son estudios o inspecciones que uno le hace a las edificaciones existentes. Por ejemplo, ese de Bánica. Ese de Bánica, la recomendación personal que yo tengo, viéndolo muy por arriba, es hacerlo de nuevo, porque eso no creo que valga la pena rescatarlo. No, esa estructura ya no y lo que tú crees que te vas a ahorrar, tú aprovechando esa estructura lo vas a perder tratando de... Y te limita porque ya está hecho. Entonces, exacto, te limita el diseño porque no puedes quizás ponerlo moderno porque ya tiene ¿Cómo tú le metes una tubería de gas, esos blotabares de esa época? Entonces, ese es un análisis de ingeniería, pero económico, que hay que hacer obra por obra. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Susana. Hay veces que es mejor desechar la estructura y hacerla de nuevo. Carlos, dentro de las estructuras tienen una vida útil. claro. Sí. Carlos, dentro de las políticas de Estado que más impactan al ciudadano son aquellas que tienen que ver directamente con la alimentación, con la salud y, cómo no, con la vivienda. Y en cuanto a los planes de vivienda del Estado, sé que desde el Ministerio de la Vivienda que tú diriges se han llevado a cabo muchas obras. Yo quisiera saber
cuál ha sido el impacto. Podemos sacar balance porque estamos terminando el 2023. Quisiera que sacaras un balance del impacto que han tenido las realizaciones desde el Ministerio de la Vivienda en cuanto a vivienda. No solamente las edificadas, sino las reparadas, las que de alguna manera se han mejorado para dignificar a las personas que habitan en ella. Sí, bueno, en materia de construcción y reparación de viviendas, la administración del presidente Abinader ha marcado un antes y un después, porque todos los números que se habían hecho antes, esta administración lo ha superado con creces. En cuanto a reparaciones de vivienda, esta administración lleva más de 47,000 reparaciones de vivienda, lo cual impacta casi 200,000 dominicanos con ese solo programa, y es un récord histórico. Ningún gobierno había reparado tantas viviendas como el gobierno del presidente Abinader. Y eso le cambia la vida a una familia, porque cuando tú le cambias el piso de tierra, se lo pones de cemento, cuando tú le arreglas una pared que se está cayendo, cuando tú le cambias el techo y ya no, cuando llueve ya no se le mojan los muebles, pues eso tiene un significado importante para esa familia, y nosotros estamos muy contentos de ayudar con eso. En cuanto a viviendas nuevas, récord histórico también. En 3 años y pico hemos construido en este solo programa más de 7,000 viviendas. Ningún gobierno tampoco había hecho tantas viviendas de esa forma. Y no solamente el hecho de construir la vivienda y beneficiar a más de 35,000 dominicanos con ese programa, sino que es un programa de acceso a vivienda, porque muchas de estas personas, sin las ayudas del gobierno, en una vivienda de ese tipo pagarían en el sector privado 30,000 pesos, y ahora están pagando entre 7 y 11,000 pesos por una vivienda con su título, lo cual es lo que muchas de estas familias pagan de alquiler. O sea que tú estás pagando lo mismo que paga de alquiler por una vivienda propia. Eso también te cambia la vida y ha tenido un impacto grandísimo en estas comunidades, también en la creación de empleo donde hemos hecho estas viviendas. O sea que, y además de que el presidente Abinader pues impulsó la creación de un ministerio que se dedica a eso, que es la primera vez que un presidente hace eso, lo cual significa que el presidente Abinader está muy preocupado y está poniendo todos sus esfuerzos para que los dominicanos alcancen ese sueño de tener una vivienda digna. Ministro, hoy 15 de diciembre se entrega el hospital al Servicio Nacional de Salud, ¿verdad? Llave en mano. ¿Para cuándo los habitantes de aquí, de Sajoma, San José de las Matas, podrán tener los servicios ya a su alcance en este hospital? Como dije anteriormente, esto es un proceso. Primero nosotros lo entregamos al Servicio Nacional de Salud y ellos empiezan a entrenar su personal, pero lo que normalmente nos tienen acostumbrados es que se empiezan a dar consultas, pero ellos me imagino que van a hablar de eso en su momento, pero se empiezan a dar consultas prácticamente inmediatamente. En 2 semanas aquí se están dando consultas, después en 2 semanas más se están haciendo imágenes, por ejemplo, y después empiezan los laboratorios, después empiezan las operaciones, y así sucesivamente, desde los procedimientos más simples hasta los más complejos, hasta que el hospital esté funcionando al 100%, porque esto es como una industria. Eso es así. Y así que se tiene que manejar. Ministro, mucha gente quizás pudiera sorprenderse, pero el proceso de construcción de una instalación de este tipo en una comunidad da lugar a procesos curiosos. ¿Cómo ha sido, en la visión de usted como ministro y de sus colaboradores, el proceso de la comunidad con ustedes? Porque cuando se construye algo así de este tamaño, hay gente que se queda a dormir aquí, gente que se hospeda aquí, gente que se queda a vivir aquí, gente que come aquí, hay que venir cada cierto tiempo, hay que hacer supervisión. Se va dando necesariamente una integración, un roce, y sabemos que una comunidad que espera mucho, que a veces pide, que exige, hasta incluso protesta por sus instalaciones de este tipo, pues, ¿cómo ha sido esa colaboración, esa convivencia con la comunidad de San José de las Matas? No, la verdad que es una comunidad muy tranquila, es muy respetuosa, se preocupan por su hospital,
por sus instalaciones, nos dan recomendaciones. Por ejemplo, cuando yo vine aquí la primera vez, me hablaron del hospital viejo, de los servicios que daban, de cómo ellos entendían que debería operar y qué servicios se deberían de dar en este hospital nuevo. Y la verdad que es parte de nuestro trabajo integrar a la comunidad a las soluciones que da el gobierno para que esas soluciones perduren en el tiempo y la comunidad se haga parte de la solución y la defienda también. Es parte del trabajo de un servidor público, porque al final tú trabajas para ellos y tú trabajas y tú tienes que oír lo que ellos necesitan para tú poder modificar las cosas que tienes que modificar para poder darle el servicio que ellos se merecen. Y estamos de acuerdo con que la gente exija, que tiene que exigir porque es con su dinero que se está haciendo esto, y que hasta que proteste cuando sienta que no le hagan el caso debido. O sea que, pero gracias a Dios, a nosotros casi no nos protestan porque... Carlos es muy diplomático, me gusta esa forma. Lo que te preguntó José Luis no es una pendejadita, hay muchísimos proyectos. Lo primero que la comunidad están así, porque hace tiempo que no les resuelven y ahora no nos van a venir así una cosita, nosotros hay que hacernos y esto. Yo conozco un Y caso. tú tienes un presupuesto limitado. Yo conozco un caso de una comunidad hace un tiempo que la gente se quejaba de que, pero es que yo no veo a nadie trabajando. Y hubo que explicarle, no, porque espérate, hay cosas que va a haber gente, hay cosas que va a haber grúas. O quiere que le pongan los trabajadores de ellos que no están adecuados. Hay otro tema que también trae a veces conflicto en los desarrollos de estos tipos de proyectos y es la relación con otra agencia del Estado. Por ejemplo, hay que dimensionarte el agua, porque ya tú vas a construir otro tipo de infraestructura, pero entonces no sé cómo se llamará la Cora o la CAS de aquí, tiene su proyecto, y tiene sus planificaciones, tiene su presupuesto y tiene su ritmo de trabajo. Mira, tú tienes que cambiarme y esta tubería, tú tienes que asegurarme un pozo de esto, o a la energía, mira, tú tienes que asegurarme a mí que tú vas a tener un circuito redundante porque son instituciones no cortables de emergencia. ¿Quién se encarga en tu ministerio de esa relación interinstitucional para lograr el proyecto? Mira, yo tengo la norma de que los problemas no se pueden dejar que se pongan grandes. Tú tienes que, desde que tú identifiques que va a pasar algo, tú tienes que abordarlo y subsanar el problema de una vez, porque, por ejemplo, cuando una comunidad está protestando por algo, si tú no vas y le das la cara, la comunidad empieza a sentirse mal porque siente que tú no le estás prestando atención. Y entonces ahí el problema se puede tornar grande. Igual, cuando tú tienes que interactuar con diferentes instituciones, en este caso tú mencionabas INAPA, que es la que se encarga del agua de aquí, tiene que coordinar con las instituciones con tiempo para que... en algún momento ya es muy tarde o es muy caro coordinar cualquier acción. Y ese es un trabajo desde mío, que al principio que rompo el hielo, que para que se le dé el carácter a las situaciones que me reúno con los directores, los ministros, que tengan que reunirme, y después del equipo, de todos nosotros, del equipo del MIBET, seguir dándole seguimiento a ese tipo de cosas. Pero aquí hay, en este gobierno, hay un trabajo mancomunado, una planificación conjunta. Nosotros nos reunimos todos los martes junto con el presidente y evaluamos todos los proyectos y ahí se discuten nuestras iniciativas y ahí surgen cualquier cosa donde nosotros podemos ponernos de acuerdo y a nivel gerencial, a nivel de los ministros y directores, y después entonces técnicamente nuestro personal se pone de acuerdo para esas decisiones que tomamos ahí, pues poder implementarlas de una manera correcta. Vamos con el permiso del señor ministro, después de este interesantísimo segmento de preguntas y respuestas. Al compañero Rosendo Tavares lo mandamos a misión especial, ya me informó que la cafetería va a estar nítida, y fuera del aire le vamos a decir, señor ministro, ¿cuál es el área del hospital que nadie quiere estrenar? Que ya también Rosendo me dijo que es bastante cómoda. No, hay un área que nadie quiere ser el que le estrene, Yo sé cuál es. pero que está nítida. ¡Llévatelo, Cundo!